El Espíritu lo conduce al desierto de Judea. No hay aplausos, no hay multitudes, solo arena, viento y silencio. 40 días sin comer, 40 noches bajo un cielo inmenso. El cuerpo se debilita, pero la misión apenas comienza. El sol cae implacable sobre la arena. Cada paso levanta polvo, cada respiración pesa. El silencio del desierto no es vacío, es preparación. El hambre se hace intensa. El estómago reclama lo básico, lo urgente. La fragilidad humana se siente real, profunda, inevitable. Entonces la voz aparece en medio del aislamiento. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La tentación comienza con lo físico, con lo necesario. La respuesta rompe el silencio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de Dios. La necesidad no gobierna la obediencia. La escena cambia a Jerusalén. Desde lo alto del templo, la ciudad se extiende debajo. Altura, vértigo, expectativa. La voz insiste: lánzate, está escrito que los ángeles te sostendrán. La tentación ahora busca espectáculo, demostración pública, validación visible. Pero la respuesta es clara y firme: no tentarás al Señor tu Dios. La fe no necesita pruebas teatrales. En una montaña alta, los reinos del mundo parecen desplegarse ante sus ojos. Poder, influencia, gloria inmediata. La oferta es directa: todo esto te daré si me adoras. Un atajo hacia la autoridad sin cruz, sin dolor. La respuesta es definitiva: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El poder sin obediencia no es victoria. El tentador se retira. El viento vuelve a recorrer la arena. Ángeles se acercan y lo sirven. La batalla invisible ha terminado. Desde ese momento, el mensaje comienza a expandirse. Habla de un reino diferente, no construido con espadas, sino con verdad. Las multitudes escuchan. Algunos creen, otros dudan. Cada palabra refleja lo que fue probado en el desierto. La oposición crece. El conflicto ya no es invisible, ahora es público. Las autoridades observan, cuestionan, conspiran. La cruz aparece en el horizonte como el desenlace inevitable. Dolor, rechazo, traición. La obediencia no retrocede. Clavado en madera áspera bajo un cielo que se oscurece al mediodía, el cuerpo vuelve a debilitarse como en aquellos 40 días en el desierto. El aire se vuelve denso, la luz se apaga antes de tiempo y la creación misma parece contener el hálito. Lo que comenzó con hambre culmina con entrega total. No convierte piedras en pan, no desciende de la cruz, no responde a la burla con poder. Entrega su propia vida, gota a gota, como quien cumple un propósito que fue decidido antes de que existiera el tiempo. Los clavos no solo atraviesan carne, atraviesan la historia humana. Cada latido es más lento que el anterior, cada respiración cuesta, y aún así, no hay rencor en sus palabras, sino perdón. No hay amenaza, sino cumplimiento. Lo que fue resistido en soledad en el desierto, la tentación del atajo, del espectáculo, del dominio inmediato, ahora es vencido públicamente en una colina fuera de Jerusalén. El poder verdadero no se impone, se entrega. Después de la cruz, llega el silencio. Jerusalén despierta al día siguiente bajo dominio de Imperio Romano. El templo sigue en pie. Los sacerdotes continúan sus rituales. Los comerciantes abren sus puestos. El sonido de las sandalias sobre la piedra vuelve a llenar las calles. Todo parece normal. Todo parece seguir igual. Pero algo ha cambiado para siempre, aunque pocos lo comprendan. Una línea invisible ha dividido la historia. Una piedra pesada cierra la entrada de la tumba excavada en roca. El sello romano intenta garantizar que la historia termine allí, que la esperanza quede enterrada, que el movimiento se disuelva con el miedo. Soldados vigilan.
El metal de sus armaduras refleja la luz fría del amanecer. Todo parece definitivo, irreversible, sellado por la autoridad más poderosa del mundo conocido. El sábado pasa lento. Es un día de quietud forzada, de duelo contenido, de preguntas sin respuesta. Los discípulos se esconden. La promesa parece haber muerto junto con el Maestro. Las palabras sobre un reino eterno suenan ahora lejanas, casi incomprensibles. El silencio pesa más que la piedra. Pero en el primer día de la semana, antes del amanecer, el aire se siente distinto. La ciudad duerme, ajena a lo que está a punto de suceder. El cielo comienza a aclararse con una luz suave, casi imperceptible. La tierra contiene expectativa, como si la creación recordara algo que los hombres han olvidado. La piedra ya no está en su lugar. La tumba está vacía. El silencio se convierte en asombro. El miedo se transforma en desconcierto. La derrota aparente revela una victoria que no depende de ejércitos ni de tronos. Lo que comenzó con fracaso absoluto expone un propósito eterno. La muerte no tuvo la última palabra. El sello fue insuficiente. La oscuridad no pudo retener la luz. Lo que fue probado durante 40 días en el desierto, ahora se confirma para siempre. El reino ofrecido no era político, no era territorial, no era temporal, no dependía de fronteras ni de coronas humanas. Era eterno. Un reino que no se impone por la espada, sino que avanza en corazones transformados. Un reino que no comienza con conquista externa, sino con rendición interna. Y ahora la historia no termina en aquellas colinas de Judea. No queda encerrada en una tumba vacía, ni en una ciudad antigua. La pregunta atraviesa siglos y generaciones, cruza culturas, idiomas, imperios que se levantan y caen. Porque el desierto adopta muchas formas. A veces es escasez, a veces es éxito, a veces es soledad en medio de la multitud, a veces es la presión silenciosa de demostrar que vales, que puedes, que mereces. El desierto puede ser una sala de reuniones donde te ofrecen un atajo cuestionable. Puede ser una conversación donde tienes la oportunidad de humillar o de callar. Puede ser una decisión privada que nadie más verá, pero que definirá quién eres. No siempre habrá voces audibles, no siempre habrá señales dramáticas en el cielo. Muchas veces será solo un pensamiento sutil, una justificación elegante, una oportunidad aparentemente inofensiva. Ahí se define el rumbo, ahí se revela el corazón. Cada generación enfrenta su propio escenario, sus propias tentaciones revestidas de modernidad. Cambian los imperios, cambian las tecnologías, cambian los sistemas, pero el conflicto interior permanece. Caminar por el proceso o tomar el atajo, elegir la integridad o la conveniencia, esperar el tiempo correcto o forzar el resultado. El desierto no destruye, revela, no crea el carácter, lo expone, no impone decisiones, las evidencia. Y así como entonces, hoy también existe una alternativa silenciosa pero firme. Resistir sin espectáculo, obedecer sin aplauso, permanecer cuando sería más fácil rendirse. Porque las decisiones invisibles de hoy construyen las historias visibles de mañana. Y entonces, cuando llegue ese momento inevitable, cuando la arena vuelva a crujir bajo tus pies y el silencio te confronte, ¿qué harás tú cuando enfrentes tu propio desierto? Un arco multicolor cruza el cielo después de la tormenta, mientras la tierra respira aliviada bajo una luz nueva que parece lavar los recuerdos del caos. Pero antes del arco iris hubo juicio, antes de la calma, destrucción. El mundo no cayó en un día, se fue oscureciendo lentamente, decisión tras decisión. Generaciones después de Adán, la violencia llena cada rincón y la maldad se vuelve conversación cotidiana, comercio normal, entretenimiento habitual. En aquellos tiempos antiguos, los hombres vivían siglos y la humanidad se multiplicaba sin freno, pero la longevidad no trajo sabiduría proporcional. La corrupción se filtra en la cultura, en las familias,
en los líderes. Lo que antes avergonzaba, ahora se celebra. En medio de esa decadencia nace Noé, descendiente de Set, distinto en una generación torcida. Su nombre significa descanso, una promesa susurrada cuando todo parece acelerarse hacia el abismo. Mientras la violencia aumenta, Noé camina con integridad, no perfecto, pero dispuesto a escuchar cuando otros ignoran. La tierra se corrompe por completo y el juicio se vuelve inevitable, pero un hombre halla gracia. Llega una advertencia que nadie más oye: las aguas cubrirán la tierra y todo será borrado. El mandato parece absurdo para su época: construir un arca gigantesca de madera, con medidas exactas, compartimientos internos y una puerta lateral. Durante décadas, la estructura crece en tierra seca, lejos del mar, expuesta a miradas incrédulas. Mientras el arca se levanta, el mundo observa, comenta, se burla. Nadie cambia. Cada golpe de martillo no solo une madera, es una decisión de fe repetida miles de veces. En el año 600 de la vida de Noé, el aire se vuelve pesado y el horizonte se oscurece. No solo el cielo amenaza, las fuentes del gran abismo comienzan a romperse desde lo profundo de la tierra. La lluvia cae con violencia desconocida, persistente, interminable. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras cruzan el umbral del arca con paso firme y corazón tembloroso. Animales de toda especie avanzan en parejas, obedeciendo un orden que supera instinto. La puerta se cierra, el sonido es definitivo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesa. El paisaje desaparece bajo el agua creciente. Montañas, ciudades, campos y caminos quedan sumergidos en silencio líquido. Dentro del arca la madera cruje. Afuera, el mundo conocido deja de existir. El arca flota. Ya no hay suelo bajo sus pies, solo promesa. Durante 150 días, las aguas prevalecen, cubriendo incluso las cumbres más altas. El horizonte es una línea infinita entre cielo y océano. Entonces Dios se acuerda de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque inicia una nueva etapa. Un viento sopla sobre las aguas, no para destruir, sino para retirar. Las fuentes se sellan y las compuertas del cielo se cierran lentamente. Mes tras mes, el nivel desciende con paciencia divina. En el séptimo mes, el arca reposa sobre las montañas de Ararat, firme por primera vez en mucho tiempo. Mantengan la calma, Dios nos Aún protege. no es tiempo de salir. La espera Estamos a salvo continúa. aquí. Confíen. La fe sigue trabajando en silencio. En el 10º mes, las cumbres emergen y la esperanza tiene forma visible. Noé envía un cuervo que va y viene sin dar señal clara. Luego envía una paloma que regresa sin hallar reposo. 7 días después, la paloma vuelve con una hoja de olivo fresca en el pico. La vida ha regresado. En el año 601, la superficie está seca. El mundo está listo, pero la orden debe venir del cielo. Finalmente llega, sal del arca y comienza de nuevo. Yo soy el Después camino, de más de un y la año verdad, encerrados, y la vida, pisan nadie tierra viene al Padre, húmeda bajo sino un por- cielo despejado y limpio. El mundo está vacío, silencioso, esperando historia nueva. Los animales descienden y se dispersan. La creación reinicia su ciclo. Antes de construir casas, Noé construye un altar. El humo asciende como gratitud por la preservación y reconocimiento de la soberanía divina. Dios promete no volver a destruir toda Yo soy el carne camino, con aguas de y la diluvio. verdad, y la Se vida, establece nadie viene un al pacto Padre, sino perpetuo por... entre el cielo y la tierra. Un arco aparece en las nubes como señal visible de ese compromiso eterno. La instrucción es clara: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero el corazón humano sigue siendo humano. Con el tiempo, Noé planta una viña. La tierra responde con abundancia. El vino alegra, pero también expone fragilidad cuando se pierde el equilibrio. Noé queda vulnerable en su tienda, recordando que incluso los preservados necesitan gracia continua. Cam observa sin honra. Sem y Jafet cubren a su padre con respeto.
Las decisiones privadas traen consecuencias públicas. Las generaciones futuras cargarán tanto promesa como conflicto. La humanidad vuelve a hablar una sola lengua bajo un mismo entendimiento. En la planicie de Sinar surge una ambición colectiva de construir una ciudad y una torre que alcance el cielo. Ladrillos cocidos y asfalto sustituyen piedra y mortero. La tecnología impulsa el orgullo. Buscan hacerse un nombre y evitar la dispersión que se les había ordenado. La torre asciende, símbolo de autosuficiencia. Dios desciende para observar lo que el hombre intenta levantar. Las lenguas se confunden, la comunicación se fragmenta. Lo que era unidad se convierte en dispersión. La torre queda incompleta y el lugar recibe un nombre que recuerda la confusión: Babel. Los pueblos se expanden por la tierra formando culturas, naciones e historias distintas. En medio de esas naciones surge Ur de los Caldeos, ciudad próspera y avanzada. Allí vive Abraham, un hombre común bajo un cielo cargado de estrellas. Una voz rompe su normalidad y le ordena dejar su tierra. Se le promete una nación grande y bendición para todas las familias de la tierra. Sin mapa detallado, sin garantías visibles, decide creer. Viaja hacia Canaán, tierra fértil pero ocupada. Levanta un altar como señal de que la promesa es más real que lo visible. Pasan los años, la espera se vuelve larga y la duda intenta instalarse en silencio. Las circunstancias parecen contradecir la promesa, pero la promesa no depende de las circunstancias. Finalmente nace Isaac, hijo de la promesa, cuando todo parecía biológicamente imposible. La risa reemplaza la esterilidad y el campamento se llena de celebración. Pero la fe vuelve a ser probada cuando se le pide ofrecer lo más amado. 3 días de viaje pesan como siglos. Cada paso es una batalla interior. En el monte, cuando el sacrificio parece inevitable, la provisión aparece. Un carnero sustituye al hijo. La promesa continúa intacta. Y así, generación tras generación, la historia demuestra que el juicio no es el último capítulo y que la misericordia no es debilidad. El arco en el cielo, la torre inconclusa y el altar en la montaña cuentan una misma verdad. El destino humano no se sostiene por fuerza propia, sino por respuesta a la voz que llama. No es la altura de nuestras construcciones lo que define nuestro futuro, sino la dirección de nuestro corazón. La torre quiso tocar el cielo desde abajo. El altar, en cambio, invitó al cielo a descender. El arco no fue levantado por manos humanas, fue colocado como recordatorio de que aún después del juicio, la misericordia tiene la última palabra. La historia demuestra que cuando el hombre intenta asegurarse sin Dios, termina disperso, pero cuando confía aún sin garantías visibles, encuentra propósito. En Babel hubo unidad sin obediencia, en la montaña hubo obediencia aún sin entender, y la diferencia marcó generaciones enteras. El jardín mostró lo que se perdió por desconfianza, el diluvio mostró lo que se limpia cuando la corrupción se normaliza. El altar mostró lo que se restaura cuando hay fe. Cada símbolo habla de una elección: construir para exaltarse o rendirse para confiar. La humanidad ha oscilado entre esos dos impulsos desde el principio: autonomía o dependencia, orgullo o entrega, control o fe. El arco señala promesa, la torre señala advertencia, el altar señala provisión. Y en medio de todos ellos, la voz sigue llamando, no con estruendo constante, sino con firmeza paciente a lo largo de los siglos. Desde el jardín hasta el diluvio, desde el arco iris hasta la montaña de obediencia, la historia no se detiene. Pasa por imperios que se levantan y caen, por generaciones que olvidan y recuerdan, por momentos de oscuridad y despertares inesperados. Se escribe en decisiones pequeñas que nadie aplaude y en actos de fe que nadie entiende en el momento. No avanza en línea recta perfecta, pero siempre avanza hacia un propósito que supera la visión humana inmediata. Cada generación recibe la misma oportunidad: repetir la arrogancia de la torre o responder como el hombre que edificó un altar.
Y aunque cambien los escenarios, los idiomas y las culturas, el conflicto esencial permanece intacto. Jerusalén despierta con un rumor distinto. No es un día cualquiera. Las calles de piedra sienten el peso de una promesa antigua que ha sido susurrada por generaciones. Los comerciantes abren sus puertas, los sacerdotes elevan sus primeras oraciones. Los niños corren entre los callejones, pero algo vibra diferente en el aire. Una expectativa invisible recorre cada rincón. Algo está por suceder, y hasta el viento parece contener la respiración. Un hombre se acerca montado en un humilde burro. No trae armadura, no trae espada, no viene escoltado por soldados. Su reino no se anuncia con trompetas de guerra, y aún así, las multitudes gritan como si un conquistador hubiera llegado. Palmas se alzan, mánteles se extienden sobre el polvo, voces estallan en júbilo. La esperanza camina entre ellos, sencilla, silenciosa, firme. Los líderes observan desde lejos, ocultos entre columnas y miradas calculadoras. No ven esperanza, ven amenaza. Cada grito de «Hosana» es un eco que golpea sus temores más profundos. Si el pueblo cree en él, su autoridad se tambalea. Si lo siguen, el orden que controlan podría desmoronarse. Él no sonríe como los demás. Sus ojos no celebran, contemplan. Mira más allá de la multitud, más allá de la emoción del momento. Sabe que los mismos que hoy extienden mantos en el suelo, pronto podrían apartar la mirada. Conoce la fragilidad del entusiasmo humano. La multitud es poderosa cuando aclama, pero impredecible cuando duda. El templo debería ser un lugar de oración, un espacio sagrado donde la alma encuentre descanso. Pero el sonido de monedas y animales lo invade todo. Voces negocian precios donde deberían elevarse plegarias. La fe se ha convertido en negocio. Y en medio del caos, él observa en silencio. Un silencio que pronto está a punto de romperse. Mesas caen con estruendo. Monedas vuelan y brillan en el aire antes de golpear el suelo. Palomas escapan batiendo alas desesperadas. Los comerciantes retroceden confundidos. No es ira descontrolada, es justicia encendida. Un fuego que no destruye por odio, sino que purifica lo que fue profanado. El templo vuelve a respirar. Las autoridades ya no dudan. Esto debe terminar. Se reúnen en secreto, susurrando estrategias entre sombras. La decisión no es si actuar, sino cuándo. Cada palabra que él pronuncia desafía su poder. Cada gesto suyo despierta al pueblo. Mientras tanto, él enseña. Se sienta entre la gente común y habla en parábolas. Historias de sembradores, de viñas, de hijos que regresan. Parecen relatos sencillos, pero contienen verdades que incomodan a los poderosos y consuelan a los humildes. Sus palabras no gritan, penetran. En la oscuridad, un corazón comienza a dividirse. La duda no llega de golpe, se filtra lentamente. 30 monedas de plata tintinean con un peso que va más allá del metal. La traición no nace en un instante, madura en silencio. La ciudad se llena de peregrinos. Hay cantos, abrazos, familias reunidas para la celebración. Pero entre la multitud, la traición ya camina en silencio. Nadie la reconoce, nadie la detiene. En un aposento alto, lejos del bullicio, la luz de las lámparas tiembla suavemente. El pan se parte, el vino se comparte. Palabras nuevas transforman símbolos antiguos en promesas eternas. No es solo una cena, es una despedida envuelta en amor. Uno de ustedes me entregará. El silencio cae como una losa pesada. Las miradas se cruzan con inquietud. La confianza, que parecía firme, se resquebraja. Cada corazón late más rápido. Manos que sanaron enfermos
Ahora lavan pies cubiertos de polvo. El maestro se arrodilla. El reino del que habló no se parece a tronos ni coronas, se parece a servicio, a humildad, a amor que se inclina sin perder su autoridad. Un trozo de pan se entrega, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero ese gesto marca el inicio del fin. Afuera, la noche avanza sin saber que está presenciando el momento más decisivo de la historia. La noche es fría en Getsemaní. Entre olivos antiguos, el silencio pesa como nunca. Los discípulos luchan contra el sueño. Más adelante, él ora solo. La angustia es real, la carga es profunda. Si es posible, que pase de mí esta copa. La súplica es humana, el temor es real, pero la voluntad es más fuerte que el miedo. Y al levantarse, su decisión es firme. Antorchas rompen la oscuridad, espadas brillan bajo la luna, pasos apresurados invaden el huerto. Un beso, símbolo de afecto, se convierte en señal de traición. Y en ese instante, todo cambia. Los amigos huyen, las promesas de lealtad eterna se disuelven ante el peligro. La soledad lo rodea mientras es llevado lejos. Juicios apresurados se realizan bajo sombras. Testigos falsos hablan con seguridad ensayada. Golpes caen en la penumbra. La verdad permanece callada, no por debilidad, sino por propósito. Un gobernador se lava las manos frente a la multitud. El agua corre, pero no limpia la decisión. La presión pesa más que la justicia. La multitud que gritó, «Hosana», ahora clama, «Crucifícalo». La marea humana cambia como el viento del desierto. El entusiasmo se transforma en furia. Un madero descansa sobre hombros heridos. Cada paso es lento. El polvo se mezcla con sangre y sudor. El camino hacia la colina se convierte en un sendero eterno. El cielo se oscurece en pleno día. El suelo tiembla. El velo se rasga en el templo. Algo invisible acaba de cambiar para siempre. No es solo una muerte, es un sacrificio que reescribe la historia. Silencio. Una tumba sellada con piedra fría. Guardias vigilando lo que creen un final definitivo. Esperanza aparentemente enterrada bajo roca y decepción. Pero la piedra no es el final. En la quietud del amanecer, la tierra tiembla nuevamente. La oscuridad retrocede ante la luz que no se puede contener. El amanecer trae más que claridad. Trae vida. La tumba está vacía. El silencio es reemplazado por asombro. Y lo que parecía derrota se revela como victoria. La historia no terminó en una cruz, no quedó sellada en una tumba, apenas comenzaba. Y desde entonces, cada generación escucha el eco de ese amanecer, preguntándose qué hará con esa verdad.